Aún la palabra no llega a todos los rincones del mundo. Pero ¿qué pasa con aquellos que mueren sin haber escuchado la palabra de Dios? Averiguémoslo hoy en la sección Pregúntele al Pastor. Bienvenido nuevamente a la sección Pregúntale al Pastor. Y hoy con una pregunta muy importante, como todas las de la palabra. Y es, ¿qué pasa con aquellas personas que aún no han escuchado el Evangelio? Aquellos que de pronto aún no han recibido el mensaje y mueren. ¿Esas personas serán salvas? Pues es un debate entre muchas personas desde hace siglos, que es difícil pensar en un Dios de amor que permitiría que multitudes de personas sean echadas al infierno por algo que en teoría no tenían conocimiento. Pues veamos lo que dice la palabra. En Hechos capítulo 4, los apóstoles estaban predicando un día ante un montón de gente religiosa y habían dicho que no deberían seguir predicando en el nombre de Jesús. Pero ellos aclaran en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es un poco redundante este versículo, porque hay frases que significan lo mismo. Pero básicamente lo que dice es, no hay otro que nos puede salvar. Para toda la humanidad, no solo para el pueblo judío, o para el pueblo latinoamericano, o para el pueblo cristiano, no, es para todos los seres humanos, solo hay un Salvador. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que nunca llegan a saber de ese Salvador? ¿Igualmente serán juzgadas esas personas? Ahora, mientras la Biblia dice que hay un juicio más severo para los que escuchan y rechazan el mensaje, dice que todos serán castigados o juzgados los que no creyeron. ¿Cómo es entonces Dios justo en ese caso? Pues yo creo que es importante tomar en cuenta lo que vemos en Romanos capítulo 1. En Romanos 1, Pablo dice en versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que yo sé que este mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, es necesario que todos escuchen eso y van a ser salvos por fe y luego para fe. Es decir, que la vida cristiana es una vida que se vive por la fe. Pero todos deberían llegar a ese punto de poder depositar su fe en Cristo. Pablo veía en su deber llevar el mensaje a todos. Pero luego dice en los versículos siguientes, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ahí sigue hablando sobre cómo los seres humanos toman la idea de Dios y hemos corrompido eso. Hemos hecho ídolos, nos hemos vuelto necios en nombre de la ciencia. A veces ahí se nombra, el pecado se vuelve algo muy normal para nosotros porque no tomamos en cuenta a Dios. Pero hay una frase en el versículo 20 que es muy clave. No tienen excusa. ¿Cómo no tienen excusa los seres humanos? Porque lo que es invisible de Dios, hay cosas que no vamos a conocer de Dios a no ser que Dios nos revele. Pero Él sí revela algo que hemos llamado la revelación general. Desde los siglos pasados, los teólogos hablan sobre la revelación general. ¿Qué es eso? Tanto aquí como en Salmo 19 también habla sobre los cielos cuentan la gloria de Dios y que hay un creador. No hay nadie que estaría en un lugar de estos. Aquí tenemos en nuestro trasfondo un televisor. ¿Quién hizo el televisor? Yo no sé, pero yo sé que alguien lo hizo.
¿Quién fabricó esta silla? Yo no conozco a la persona, pero yo sé que alguien la hizo. ¿Quién hizo esta mesa? Lo mismo. Todo lo que vemos tiene un creador, un hacedor. La misma creación tiene las huellas de Dios que comunica a los seres humanos que hay un Dios. En Romanos 2 también habla sobre esa misma frase, dice que no tenemos excusa. Primero inicia diciendo, eres inexcusable, oh hombre, pero después habla sobre la ley que está escrita en nuestro corazón, de modo que no tenemos excusa. Yo, sin conocer a Dios, sin haber escuchado de Dios, aún estaría sin excusa. ¿Por qué? Dios pone su ley moral en mí. Hay algo en nosotros que nos dice, mentir no es bueno, matar no es bueno, cometer adulterio no es bueno, robar no es bueno. Y esas cosas de la ley, uno dice, ¿de dónde viene ese estándar moral? Hay muchos que procuran trastornar o más bien torcer lo que es la moralidad, la verdad absoluta, diciendo, no, pues lo que es verdad para ti no es verdad para mí, etcétera. Busca tu propia verdad. Pero sabemos que no funcionan las cosas así. Si en el mundo animal, un animal quiere lo que es la pareja de otro animal, lo mata. Y bueno, se conoce, bueno, así es. Pero si lo hacemos así en los seres humanos, aún en los pueblos que no conocen a Dios, tú tienes una esposa, yo quiero tu esposa, te mato a ti, tomo tu esposa, la agrego a mi colección de esposas, o como sea, el mundo perdido sabe que eso está mal. ¿Por qué? Tenemos la ley en nuestros corazones. Pastor, hace mucho tiempo una persona me hacía esa pregunta. Me decía, aquellos, no sé, indígenas, indios, que están en la selva, que nunca han escuchado la palabra, están allá, encerrados. Y ella me decía que eran salvos, porque Dios no había llegado allá. Pero escuchando esto, no podría ser, ellos han visto revelación. Ellos también entran dentro de ese grupo, digamos, que pueden no ser salvos por no creer, o el Señor llevaría la palabra hasta allá. O sea, sí, algo interesante sucede en la Escritura. Hablamos sobre esa revelación general de Dios, por la creación y por la conciencia. Todo ser humano tiene acceso a eso, todos. Y si alguien responde a esa revelación, si alguien mira los cielos y dice, yo quiero conocer a ese Dios, o examina su corazón y sabe que está mal, sabe que ha pecado, sabe que hay algo de culpa y nada de actividad humana, nada de religiosidad puede quitar la culpa, y uno responde a Dios, siempre, el 100% de los casos en toda la Biblia, Dios manda a alguien para predicarle completamente lo que es el Evangelio de Cristo. Porque solo en Cristo hay salvación. El mero conocimiento de que hay un Dios no es suficiente para salvar. Reconocer que estamos mal no es suficiente. Todas las religiones tienen ese conocimiento. Saber que hay algo más allá de la muerte no es suficiente. Eclesiastés dice que la eternidad está escrita en el corazón. Pero cuando alguien dice, Señor, Dios, yo quiero conocerte, yo quiero saber más. En toda la Biblia, Dios hace cosas, Dios mueve todo para que alguien llegue a predicarle milagrosamente. El caso de un etíope, un hombre de África, funcionario de una reina, Candace, él era el tesorero sobre toda la provincia ahí, un hombre muy próspero, un hombre muy reconocido, de una buena reputación, un hombre también religioso. Dice que fue desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar. No era judío netamente, pero estaba buscando respuestas y volvía de Jerusalén y tenía una copia de Isaías. Muy pocas personas tenían copias propias de la palabra de Dios, que todo fue copiado a mano. Nosotros hoy en día tenemos acceso no solo a una Biblia, sino todas las versiones que querramos y en internet, en dispositivos. No. Pero sí, no hay excusa. Pero él tenía una copia de Isaías y volvía a Etiopía, a su hogar, leyendo en voz alta. Entonces Dios manda a Felipe, uno de los primeros diáconos, un evangelista de la iglesia primitiva, dice, yo quiero que vayas al desierto. Estaba ya en un ministerio en Samaria, pero dijo, bueno, Señor, listo. Arrancó su viaje.
y ahí se encuentra con este señor y escucha lo que está leyendo, y el Espíritu Santo dice, quiero que te acudes a él. Se acerca, escucha, está leyendo Isaías 53. Para los que conocen sus Biblias, es un capítulo muy profético sobre Jesús. Imagínate, esos días no habían capítulos, no habían páginas, eran pergaminos enrollados por lo general. Había llegado hasta casi finalizar todo. Por fin está leyendo sobre una profecía de Jesús. Y Felipe a primera vista pudo haber dicho, no, pues parece que está bien, tiene dinero, tiene un montón de siervos que le rodeaban, él está en su carro, le están cargando a él tiene una copia de la palabra, cosa que ni Felipe tenía. Pero el Espíritu dijo, quiero que le hables. Felipe dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, ¿cómo puedo si alguien no me enseñare? Y dijo, ¿quieres explicarme esto? Felipe se subió y ahí siguieron en camino y él comenzó desde esa escritura a predicarle sobre Jesús. Ese etíope fue salvo, fue bautizado, siguió en su camino y el Señor le llevó a Felipe por otro lado. Históricamente, el Evangelio llegó a Etiopía en el primer siglo y precisamente puede haber sido solamente este encuentro milagroso en medio del desierto porque alguien dijo, Dios, yo quiero conocerte. Y el Señor mandó a alguien. Otro caso está en Hechos 10. Cornelio fue un hombre no judío, fue un gentil, era un hombre justo, dice, según define el mundo, un hombre que hacía limosna, era generoso, oraba, pero no era salvo. El Señor manda a Pedro a la casa de este gentil para que le predique el Evangelio. Pedro no quería, porque era judío y había un poco de racismo y una confusión sobre lo que quería Dios, y Dios dijo, no, pues yo quiero que vayas. Llegó y todos estaban ahí preparados para escuchar la palabra. Y él comenzó a predicar sobre Jesús y de una vez creyeron. Esos casos vemos siempre. Si alguien en cualquier parte del mundo responde a la revelación general, Dios siempre manda a alguien. Me acuerdo de unos libros que leí desde joven, adolescente. Leí unos libros por el autor Don Richardson. Libros muy, muy chéveres. Él tiene uno que se llama El Hijo de Paz, Peace Child. Y hablaba sobre tradiciones en unas tribus de Papúa Nueva Guinea. Y hay otros que se llaman Señores de la Tierra. Hay otros que se llaman Eternidad en sus Corazones. Pero todos estos libros contaban historias sobre cómo las tribus tenían dentro de su propia cultura y enseñanza y tradición algunas enseñanzas que se conectaban con el Evangelio. Y él cuenta sobre algunas personas que estaban ya queriendo conocer al Creador. Cuando él llegó como misionero hace décadas, los años 60, 70, él llegó y ya estaban preparados en tribus muy aisladas, lugares donde nadie más, ningún hombre blanco, ningún hombre negro había entrado, solamente los de allá, solo había acceso por medio de avionetas, y él llega y ya están preparados. Y eso vemos. Entonces, recordando lo que hemos hablado hasta ahora, solo hay uno que salva, es Jesús. No importa la sinceridad de las personas, si uno está sinceramente equivocado, se pierde. Pero solo Jesús salva. Hablamos también sobre la revelación general. Y no hay excusa, porque la creación y la conciencia dan testimonio del Señor. Y vemos que el Señor manda milagrosamente a un mensajero a los que responden a esa revelación general. Pues pastor, gracias por compartirnos lo que el tiempo nos da más. Quisiéramos hacer más preguntas, pero bueno, creo que la respuesta está ahí. Sí, efectivamente el Señor nos va a responder a todos, a cualquiera que quiera saber de Él. Él siempre va a encontrar la forma de que el mensaje llegue, pero es disponernos. No sé, pastor, alguna conclusión para aquellos de pronto que aún no han escuchado, estando aquí, escuchando, viendo este mensaje. Yo diría que, bueno, Dios siempre hará su parte. Y cada persona es individualmente responsable de hacer su parte. ¿Cuál es su parte? Arrepentimiento y fe. Y nosotros, los que hemos creído, debemos hacer nuestra parte.
ayudar a las personas alrededor del mundo a que oigan. Como dice en Romanos 10, del 9 hasta el 17, que la salvación no es tan complicada, pero tienen que creer. Y para creer tienen que oír. Para oír alguien tiene que predicar. Para predicar tienen que ser enviados. Entonces, no nos preocupemos por la parte de Dios. Él hará su parte. Miremos si hemos creído de verdad. Y si hemos creído, llevemos el mensaje para que más personas escuchen. Pastor, muchas gracias por estar este día con nosotros. Y bueno, pues aquellos que están escuchando este mensaje, les invito a que no tengamos excusa, lo dice la palabra. Ayudemos a compartir la palabra del Señor. No sabemos si el vecino haya escuchado, si algún amigo en el trabajo, los mismos familiares de nosotros pueden no haber escuchado el verdadero mensaje. Tenemos como cristianos la obligación de enseñar el mensaje. Y aquellos que por primera vez escuchan, les invito a que se acerquen a una iglesia. Aquí están bienvenidos. Y no olviden suscribirse, no olviden hacer sus preguntas. Y bendiciones para todos. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que lo compartas con otras personas, a que le des me gusta, que dejes tu comentario ahí, que te suscribas al canal. Eso ayuda a que el mensaje llegue a más personas también.